Hoy inauguramos la tercera edición de la Feria del Radiofármaco. Como podéis ver, está lleno de stands en los que los chicos representan cada uno un radiofármaco de los que hemos estudiado en clase. Bueno, es un proyecto que es conjunto de dos asignaturas, de medicina nuclear y de radiofarmacia. Y bueno, no empieza aquí, no, o sea, este es el final, pero llevamos todo el curso elaborando lo que va a ser esta feria. Empezamos en la primera evaluación con una difusión informativa a las clases de lo que iba a ser esto, y hoy pues bueno, es el colofón final, ¿no? La feria en sí, en la que los chicos defienden cada uno un radiofármaco diferente. Bueno, pues a cada uno les ha tocado un radiofármaco, como he dicho, y van a explicarles a todos los que pasen por los stands pues, las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos adversos, para qué se utiliza, cómo se utiliza. Como ya sabéis, bueno, y si no lo sabéis os lo explico, un radiofármaco es un fármaco al que se le pone una pequeña cantidad de radiación, se marca con radioactividad y puede servir tanto para diagnóstico como para tratamiento. Soc Marta Boluda Gassó i anem a parlar de radiofàrmacs. El nostre grup se diu Isotopic Girls, que està compost per 4 companyes, Mari, Àngela, Lucía i jo, que soc Marta, i anem a parlar del radiofàrmac Yodo 131, que és un radiofàrmac que va directe a la tiroides i se pot administrar per via oral o via intravenosa. El més utilitzat és via oral. Jo sóc Àngela i així tenim tota la pareta muntada en les taules, tartes, molècula i maqueta, i anem a parlar més coses sobre el radiofàrmac Yodo 131. És pel càncer de tiroides i anem a parlar sobre les seues aplicacions, efectes adversos i contraindicacions. Hola, soc Lucía i jo vaig a parlar-vos de la maqueta, i així tenim les dues glàndules tiroides, la tràquea, el cartílago, i en això el que anem a fer és un xoc que el que anem a fer és ficar bicarbonato i un poc de vinagre i veure com fa la reacció de lo que seria el radiofàrmac. Buenas, jo sóc Mari Martínez i vos vaig a parlar, com les meves companyes, sobre el treball del radiofàrmac Yodo 131. Així hem fet una molècula, com podeu comprovar, tenim la molècula del iode amb els seus vehículs i ho fem perquè els alumnes puguen girar i comprovar com és l'ADN. Soc Àngela, del grup Sin Límites, compost per Andrea, Natàlia, Neus i jo, i nosaltres anem a parlar sobre el radiofàrmac Radio 223, que és utilitzat per al càncer de pròstata resistent a castració, i el nostre xoc consisteix en fer unes preguntes i quan arribes al final tens que tirar la canasta. Hola, soy Laia, del grupo Los Magnéticos, y os vamos a hablar sobre el radiofármaco Lutecio 177, que va al sistema neuroendocrino. Aquí tenemos una serie de juegos, que aquí es para las diferencias antes del tratamiento y después. Y aquí una diana para a ver si acertáis dónde está el neuroendocrino. Hola, soc Aroa, perteneix al grup Batman, compost per 3 companys meus més, i anem a explicar a continuació el radiofàrmac I90, o conegut com a citrato de itrio. Este radiofàrmac és per a càncer de leucèmia o linfomes i és de radiació beta i té una semivida de 64 hores. En este radiofàrmac anem a explicar la radioembolització que té, que són xicotetes microesferes que van al vas sanguini, i també la preparació prèvia antes, després i durant el pacient. I finalment tenim unes conclusions sobre aquest radiofàrmac que se resumeix en que en l'actualitat hi ha moltes tecnologies i cada vegada s'estudia més la novetat de l'administració d'aquest radiofàrmac. Hola, buenos días. Somos el grupo Radiotóxicas compuesto por Ángela, Bea y yo. Y tenemos el radiofármaco Renio 186 que tiene radiación beta. El uso para este radiofármaco es para tratamiento de tumores y para doloroso metastásico. El tratamiento de tumores suele ser para tiroides y doloroso metastásico para el cáncer de huesos, etc. Los efectos adversos pueden ser coloración parduzca en el lugar de la inyección y las contraindicaciones, el embarazo o la lactancia. Buenas, soy Noelia del grupo de la Dinastía, que está compuesto por Paola y Sofía, ¿vale? Mis compañeras, y estamos presentando hoy el radiofármaco Samario 153, que se utiliza para el cáncer metastásico óseo, para paliar el dolor de las personas que viven más de 4 meses con este tipo de cáncer. Y nada, aquí hemos hecho un cartel explicando todo lo que viene siendo el Samario con la decoración, y tenemos un juego con premios.